Si la EPS no reconoce una licencia de maternidad por no cumplirse los requisitos exigidos, ¿queda la empresa obligada a pagar la totalidad de dicha prestación económica? El decreto 180 del 2016, que es el decreto reglamentario del sector de la salud, que obviamente tiene compiladas todas esas normativas que tienen que ver con lo correspondiente al aseguramiento en salud, a los derechos y deberes que tiene todo asegurado en sí, habla en su artículo 2.1.13.1 lo que corresponde al pago de las licencias de maternidad y advierte expresamente ese requisito o ese presupuesto especial frente a que se debe mantener el pago de la licencia, a que se debe mantener el pago de las cotizaciones durante todo el tiempo de gestación para que pueda ser reconocida en su totalidad o en su defecto se mantendrá por parte de la EPS el pago proporcional al tiempo cumplido cotizado, ¿ok? Esa sería, digamos que de alguna forma, la regla general. La regla de excepción sería cuando haya alguna mora. Si de alguna manera el empleador entra en mora ante los pagos o cotizaciones y logra ponerse al día antes de que inicie el periodo de licencia de maternidad, no hay ningún entorpecimiento frente a lo que se va a reconocer como pago de esta prestación económica, es decir, ante el tiempo de licencia de maternidad. Pero si por el contrario entró en mora, no hubo la oportunidad de pago antes de entrar al periodo de licencia de maternidad, pues el empleador tiene toda la obligación de empezar el reconocimiento del pago y pues básicamente responderá por ello. Ahora, independiente de que quien tenga que pagar inicialmente la licencia de maternidad o no, hablando como un vínculo contractual laboral, quiero que tengan presente algo y es muy importante. La obligación principal frente al pago de la licencia de maternidad la tiene el empleador. Es decir, de ninguna manera el trabajador tiene esa responsabilidad, hablando ya de la mujer que ha dado a luz o que ha tenido su hijo adoptivo, de empezar los trámites ante la EPS para que reconozcan el pago de la licencia de maternidad y su posterior liquidación. No. El trabajador solo tiene la obligación de entregarle las autorizaciones a la al empleador y el empleador tramita todo lo correspondiente al pago y liquidación de esas mismas prestaciones. De ahí en adelante, lo que tiene que ver con el reembolso, con el pago, el reconocimiento de lo que le corresponde a él por haberle pagado a la trabajadora la licencia de maternidad, es al empleador. Y este es el conducto regular para volver otra vez al hilo conductor. Trabajadora ha dado a luz, recibe su historia clínica obviamente de donde ha dado a luz. Si desea puede autorizar la epicrisis frente al tema de la licencia de maternidad, porque además tiene el certificado médico pues, donde se ha expedido el tiempo de licencia de maternidad con su respectivo tiempo de inicio de gestación, periodo de inicio de licencia de maternidad y finalización de este mismo. Entonces, lo ha autorizado ante la misma EPS y ya lo que queda es el término del pago. Se dirige hacia su empleador o lo envía a su empleador por un tercero, el empleador debe pagar la licencia de maternidad, ¿ok? Y de ahí en adelante el trámite correspondiente al pago de esa licencia por parte de la EPS es un tú a tú entre empleador y EPS. Independientemente que esté en mora o esté al día, haya pagado de más, eso no es inconveniente acá. Segunda, porque se supone que le han hecho los descuentos respectivos de ley de su salario para que se realicen los aportes a la cotización. Luego, el aportante tiene toda la obligación de realizar el trámite, además porque la ley así lo exige, para que se realice el pago de esa licencia de maternidad. Y tercero, porque así lo ordena finalmente. Entonces, una vez recibida esa autorización, se presenta ante la EPS, empieza el trámite para que se realice el pago de la liquidación y ya previamente él tuvo que haber empezado el pago de la licencia de maternidad hacia la trabajadora, lo que significa que la trabajadora no tiene por qué desgastarse en EPS para que le dé un documento o le pague la licencia. Esa tramitología solo le corresponde al empleador y la EPS. Si falta un papel, si falta una autorización,
si faltó el pago de la liquidación del mes de hace 3 meses. Todo eso lo tramita el empleador y la trabajadora simplemente espera el pago de su licencia. Muchos pensarán, pero así es muy cómodo, porque entonces la trabajadora, mientras está en su casa, el empleador tiene que desgastarse con papeles que son solamente su obligación. No, qué pena, realmente la obligación es del empleador. El decreto 019 del 2012 así lo ordena. Y finalmente, de ahí en adelante, esa obligación solo compete entre empleador y EPS. Que ya después haya mora o no haya mora, eso no tiene por qué importarle a la trabajadora. Si ya finalmente hubo una mora y la EPS termina teniendo la razón, pues el empleador pierde completamente ese derecho al reclamo del reembolso, porque también va a pasar que ya pagó, sabe que tiene todo en regla, le pagó a la trabajadora y va por su reembolso. La EPS, no, qué pena, pero es que usted vinculó a la trabajadora en un tiempo fuera del periodo de cotización, es decir, ella no entró por el tiempo que dice la licencia de maternidad, sino que, es decir, su periodo de gestación no se cubrió completamente en los aportes, sino que cotizó por 6 meses cuando ella duró un periodo de gestación por 9 meses. Luego yo solamente lo voy a pagar por los 6 meses que tiene de gestación. Entonces ya al empleador le corresponde pagar por el resto de ese periodo de gestación. Y así todas esas circunstancias que se puedan envolver ante el conflicto de esa licencia de maternidad la asume el empleador, pero la trabajadora no tiene en ningún momento por qué verse envuelta ante esa circunstancia, ¿ok? Ahora, muchos van a decir, eso suena muy bien y la norma lo dice, pero en la práctica no se ve. Sí, por eso es que muchas veces cuando se desconoce de la norma, a veces no saben de qué manera actuar y terminan tomando la ligereza de presentar acciones de tutela, pelear con la EPS, y no. Sepan que el primer conducto regular es ante el empleador y que el empleador definitivamente es el que tiene que discutirlo con la EPS. Si el empleador hace caso omiso ante el asunto, ahí sí, una acción de tutela contra el empleador y pues obviamente contra la EPS en caso tal de que el empleador haya tenido todo en regla y sea la EPS la única que está poniendo, digamos que, situaciones trabosas para evitar el reconocimiento de ese derecho.